García Luna está totalmente dispuesto a cantar. Ya le dijeron que tiene que entregar a Felipe Calderón. A mí me gustaría que nos dieran a conocer, porque sí tenemos derecho, ¿no? Por transparencia. ¿Cuántos periódicos vende Reforma? ¿Cuántos vendía antes y cuántos? Políticos, periodistas y entre muchas otras personas más están comenzando a temblar. Y es que el abogado de García Luna está dispuesto a todo con tal de librar de toda la vida, estar tras las rejas a su cliente. Y es que les quiero platicar, amigos, que se pospone la sentencia contra García Luna en Estados Unidos y se dará a conocer el veredicto hasta el 24 de junio de este año. A mediados de diciembre, la defensa del exsecretario de Seguridad pidió otro juicio para su cliente ante el juez Brian Cogan en Nueva York. Esto es muy interesante, amigos, porque la carta que lanza el abogado de García Luna dice unas palabras que me dejaron con la boca abierta. Ahí les va. El gobierno solicita una extensión del plazo de la Corte para la presentación de la respuesta del gobierno a la moción posterior al juicio del acusado del 29 de enero del 2024 al 1 de marzo del 2024, así como el correspondiente aplazamiento de la sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Cuáles son sus porqués? Ahí les va. Escuchen con atención. El acusado hace varias acusaciones fácticas completamente nuevas que nunca antes se habían planteado en el juicio, en ningún momento ante el tribunal o en ninguna comunicación previa con el gobierno. En consecuencia, el gobierno está buscando unas 6 semanas adicionales para presentar su respuesta a la moción. El abogado defensor no tiene objeciones a esta solicitud. Fíjense, amigos, pongan atención. Va a ser acusaciones completamente nuevas, nunca antes planteadas. ¿Qué quiere decir? Que García Luna ya no va a proteger a nadie. Va a romper el silencio y va a entregar a quien tenga que entregar con tal de él no morirse tras las rejas. Esto es muy importante porque obviamente uno de los primeros en caer sería Felipe Calderón. Ahora, algo muy importante es lo que el presidente nos recuerda y nos dice: no se les olvide, no trabajó solo García Luna, tenía toda una red que también incluía a periodistas, así como lo escuchan. Vamos a ver qué fue lo que dijo en su conferencia matutina. Ya no, es lo mismo. Por eso sí vale la pena el debate sobre este asunto, porque antes era un poder mediático nefasto, porque estaban empoderados. Bueno, llegaban a poner hasta autoridades del más alto nivel con los medios de manipulación, que hacían un gran daño al país. Imagínense lo que podría aportar un reportaje de Ciro Gómez Leiva sobre toda la información que posee, porque lo trató, de García Luna, o Loret. Obviamente que el presidente dice, bueno, ellos lo trataron, se llevaban con García Luna, eran sus cercanos. ¿Por qué no sueltan la sopa? ¿Por qué no dan información? Bueno, pues obviamente estos señores, sobre todo Ciro, que es el que más se ofende siempre, contestó ante estos señalamientos del presidente López Obrador. Obviamente se lo tomó a mal y empezó a hacer una burla, una sátira, un sarcasmo, contestando la situación. Vamos a escucharlo y díganme qué opinan al respecto. Hice una pregunta, dije, bueno, ¿y por qué esta información la informan el viernes? Esta noticia la dan a conocer el viernes y no el jueves. Y yo dije, y no me meten en la discusión si yo dije que usted mintió o no mintió. Yo no dije eso. Yo pregunté, una de dos, o el presidente López Obrador el jueves ya tenía esa información y por alguna razón no la quiso dar. O dos,
no tenían esa información. Y yo pregunté, y otra vez, si ellos no tenían la información, ¿de qué sirven sus famosas reuniones? El presidente dice lo que verdaderamente le enfurece. Siguen dándole gran importancia al tema de la inseguridad. Sí, presidente, no hay mayor tragedia en este país que la inseguridad y el crimen. Pregúntelo en Texcapilla, Estado de México, pregúntelo a las familias que tienen secuestrados a los suyos, pregúntelo en Guerrero, pregúntelo en la Sierra de Guerrero, pregúntelo en Petatlán, pregúntelo en Celaya, pregúntelo en Sinaloa, pregúntelo en Zacatecas. Sí, presidente. Por eso, desde hace 15, 17 años hemos estado en el tema. Y no es usted el primer presidente que enfurece con la cobertura de los temas de inseguridad. Tampoco crea que la historia comienza con usted. Lo dice, ¿y por qué en vez de eso no se pone a hacer reportajes de García Luna? Estoy preparando también un reportaje sobre la batalla de Waterloo, presidente. También, Y también unas reflexiones sobre la conquista de Tenochtitlan. Si quiere me pongo a hacer todo eso para no hablar de Texcapilla, para no hablar de Petatlán, Guerrero. Ahí está, ¿no? El sarcasmo con el cual contesta Ciro, tampoco a él le gustó, y él bien que le dice al presidente, no se enfurezca, pero él está más enfurecido y ardido porque le recuerdan que era amigo, ¿no?, de García Luna. Algo muy interesante es lo que publica Guille Vidal, dice lo siguiente: Loret de Mola fue una parte muy importante del NAR-Estado que estableció Felipe Calderón junto a García Luna, y hoy es el propagandista más importante de este grupo de criminales que busca volver al poder. No lo vamos a permitir. Y es totalmente cierto, ¿no? Sabemos que los principales opositores le pagan un dineral a Loret para que hable mal y golpetee al actual gobierno federal. Algo muy interesante, amigos, es que, bueno, con toda la situación en torno a García Luna, el más afectado es Felipe Calderón, al cual Fernández Noroña no dejó pasar la oportunidad de criticarlo y arremeter en su contra. Y es que Felipe Calderón critica a Lenia Batres. Sabemos que a muchos opositores les arde y les moleste a que Lenia sea la nueva ministra. ¿Por qué? Porque es cercana a López Obrador. Entonces, aquí, pues bueno, Felipe Calderón publica un tuit que dice lo siguiente: es buena la reflexión de Lavagae, haber aceptado la postulación a ministra de la Suprema Corte. Si se piensa así, es como aceptar ser obispo sin creer en Dios. Esto, fíjense, se lo atreve a poner esto. Felipe Calderón repostea este pensamiento de Gerardo Lavagae, que dice: se vale pensar lo que pense Lenia, por supuesto. Lo que no es razonable es haber aceptado la postulación a ministra. Si se piensa así, como ya se los dije, es como aceptar ser obispo sin creer en Dios, ¿no? La incongruencia alarma. Y Noroña, que le contesta, tremendo contestador: ¿cómo les arde que les digan sus verdades al comandante Borolas? Tú, además, sin autoridad moral alguna, asumiste una presidencia que no ganaste. Declaraste una falsa batalla para poder favorecer al señor Guzmán. Eres un ser deleznable. Obviamente, amigos, pues tremendo cachetadón le dieron a Calderón, pero lo más importante no es lo que se peleen en Twitter. Aquí lo importante va a ser qué va a hacer el abogado de García Luna. ¿Va a entregar a Calderón? ¿A quién va a entregar? ¿Cuáles son estas supuestas informaciones que nunca ha dicho, que no ha soltado y que podrían dejar en libertad o al menos pocos años en la cárcel a su cliente? Díganme qué opinan al respecto, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que me regalen su like y nos vemos hasta la próxima.